No, eso es innegable. La verdad, algunos asuntos, algunas empresas, algo que le da vida, sobre todo en el lavado de dinero, desde luego que son empresas que están en diferentes países, en diferentes estados, diferentes ciudades. Esto, desde luego que tiene que trabajarse a través de un trabajo muy serio de inteligencia para recabar la información y poder de alguna manera detectar esas actividades ilícitas y conectarlas con la operatividad y la infraestructura del crimen y sobre todo de esta situación que está sucediendo en los otros estados, específicamente en el que nos ocupa el día de hoy, que es Michoacán. Tú eres un estudioso del tema y precisamente porque eres estudioso le has dado seguimiento a este complejísimo problema. Yo recuerdo que desde los años 80, 80 y tantos, comenzó a incrustarse en el meollo, en la médula de la sociedad de Guadalajara, el crimen organizado, de manera que había empresarios y había personas en apariencia con una trayectoria impecable que estaban metidos en esto. Inclusive recuerdas que había grandes fiestas en lugares públicos en donde estaban ellos, formaban parte de consejos de administración y formaban parte de directivos de colegios y de escuelas muy importantes. ¿Cómo ha evolucionado, a tu juicio, esa penetración del crimen en nuestra sociedad en Guadalajara? Bien, como bien se ha comentado, efectivamente, de la época de los 70, Guadalajara, por su misma infraestructura, es una invitación para poder instalarse. Desde luego, la parte que tiene que ver con el clima, las condiciones de desarrollo, infraestructura, universidades, hospitales, hacían que fuese ahora sí, como dicen, un lugar muy adecuado para que se asentaran aquí las familias de los delincuentes. Recordemos, obviamente, en esa época de los 70s, 80s, la formación del famoso cártel Guadalajara, en donde pues fue un boom de alguna manera que se diera, y en los estatus o en los códigos no escritos, desde luego que en aquellos entonces se respetaba la familia. Entonces, Guadalajara, por ser sede de asentamiento de diferentes familiares de delincuentes, no era tocado, era una burbuja dentro de las diferentes condiciones. Posteriormente va avanzando, hay rompimientos, hay una serie de cambios en las cabezas, hay detenciones y empiezan a cambiar estas circunstancias hasta donde ya tenemos entendido, ya no se respeta nada, es decir, son los intereses, la parte del dinero, la parte del poder, lo que se defiende a toda costa, y esto hace desde luego que Guadalajara, que en algún tiempo había sido esa sede de paraíso, por así decirlo, de asentamiento de estos grupos delincuenciales y sus familias, se rompa y por lo tanto en toda la estructura se da. Esto es por un lado, pero al otro lado viene el boom de las drogas sintéticas. Y desde luego que la región centro-occidente de México representa en el tablero del narcotráfico, en el tablero de la delincuencia organizada, una parte especial de este tablero para el manejo, sobre todo del control de las rutas de distribución y sobre todo de trasiego, sobre todo por los puertos y puntos naturales, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, receptores de la materia prima de Asia, y que en ese sentido no es en balde que la instalación de narcolaboratorios por nuestras esta región geográficamente y por todas las condiciones que tiene, sea también una parte de aliciente, y en ese sentido tenemos los primeros lugares en esta región 180 de la instalación de narcolaboratorios por la producción de droga sintética. Empieza de alguna manera este tipo de cuestiones a darse esa lucha por el poder, y bueno, hay diferentes relatos que se dan, sobre todo en la historia del narcotráfico, hay muchísimas cuestiones que pueden explicar. Yo recomiendo una obra que tuve la oportunidad de presentar en la FIL, que es precisamente la historia del narcotráfico en México, de el que fuera el director del CISEN, Castellanos. En ese sentido yo recomiendo eso para poder dar en ese pues una explicación desde ese punto histórico, político, de lo que ha venido sucediendo. Ahora, tu opinión, ¿se ha multiplicado el número de delincuentes o simplemente han cambiado de nombre los que ya estaban? Bueno, sí ha habido desde luego una cooptación importante en materia de delincuencia y sobre todo diferentes operadores. Estamos hablando aquí que en la medida que haya un crecimiento demográfico, en la medida que haya mercado, en la medida que hay una serie de cuestiones. El problema principal que yo veo es cuando no hay un control
y en ese sentido hay una especie de vacío que viene a ser ocupado inmediatamente, vacío de poder por parte de las instituciones del Estado, y viene a ser ocupado inmediatamente por en este caso, la delincuencia organizada. Ahí es donde se crean de alguna manera la parte de la inseguridad y la violencia, porque desde luego que parte de la corrupción, parte de la impunidad ha sido un problema endémico que tenemos, y específicamente ha estallado con lo que nosotros llamamos la atomización de los cárteles. Ese es un problema que ha sido estudiado en los últimos tiempos y que ha generado mucho más picos de violencia en los últimos años. Dante, menciona algunos nombres de grupos de delincuentes o de cárteles, como se dice, que estén operando en Jalisco. Bueno, según los reportes de lo que es las Fuerzas Armadas o de la 15ª Zona Militar, están 6 grupos delictivos operando en Jalisco. Desde luego estamos hablando del Cártel del Pacífico, cártel en este caso de Sinaloa, la parte también de los Zetas, luchando pues en las diferentes fronteras con Zacatecas, la parte de Nayarit. Está el Cártel Jalisco Nueva Generación, queda todavía algún reducto de la resistencia, la parte que tiene que ver con lo que era la familia dividida, con los caballeros templarios, la parte que tiene que ver con otros grupos que se han venido de alguna manera dando, y esos son los 6 grupos que están disputándose, con algunos con alianzas, otros con no peleados pues estructuralmente, pero eso es de alguna manera en el grupo de intereses, y son reportes que da prácticamente a partir del 2012-2013 la Secretaría de Defensa Nacional. Dante Aro, ¿ha aumentado, se mantiene estancado o ha disminuido el embate de la delincuencia? Yo creo que ha habido como una especie de pico. Desde luego que hay un embate y hay que verlo en sus diferentes variables. Nosotros hablamos de la delincuencia organizada con sus diferentes esferas, principalmente la parte del narcotráfico, pero de ahí hay una serie de manifestaciones que están conectadas a través de más de 30 delitos directamente con el narcotráfico, lo que es la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, la parte del robo a transporte, el robo a casa habitación, robo a transeúnte, algunos que son de alguna manera sueltos, y esto de alguna manera vemos desclasificando, y hay algunas partes en donde sí hay un increchendo, es decir, sí ha habido una constante con respecto a años anteriores. En algunos sí se ha logrado de alguna manera mantener, pero aquí el gran problema es la realidad que estamos midiendo nosotros, es la seguridad objetiva. Es decir, son los datos duros que nos presentan las autoridades a través de lo que tienen. Sin embargo, hay que ver que tenemos nosotros un gran número de cifra negra, y estamos hablando que en Jalisco, aproximadamente el último reporte que hace el INEGI 2013, del Índice Nacional de Percepción de Violencia y sobre todo estas cuestiones, nos habla aproximadamente de un 86% de delitos que no están siendo denunciados. Lo único que se está de alguna manera dando en este espectro para poder medir es un 14%, y en la zona metropolitana de Guadalajara es 1 de cada 10 delitos son los que se reporta, es decir, hay un 90% de cifra negra, lo que nos estremece porque estamos viendo que la medición de esta seguridad objetiva es precisamente la parte de los datos que se tienen. Y entonces cuando se habla de que hay más delitos o no, vamos a ver si están denunciando más o sigue una realidad de alguna manera en la misma situación. Entonces ese es un problema que nosotros estamos viendo por la desconfianza que existe hacia la ciudadanía por parte de las instituciones, y esto hace de alguna manera este divorcio que se da de que sea un círculo vicioso lo que está pasando. El Estado como tal, pero el gobierno como instrumento, ¿ha sido rebasado por el crimen? En algunas circunstancias, desde luego que estamos viendo que los resultados de tener a la población segura, de tenerla resguardada, y algunos focos rojos que se tienen, sobre todo hablando a nivel de país, a nivel nación, el caso Tamaulipas, el caso Nuevo León, el caso Chihuahua y ahora el caso Michoacán, desde luego que hay unos vacíos. Por eso nosotros denominamos que el Estado de Derecho no está de alguna manera siendo efectivo y se está encaminando a un Estado fallido en ese tipo de localidades porque no logran de alguna manera estar en el entramado. Pongo las características de un Estado de Derecho, que son el respeto a la ley, que es el imperio del derecho, el respeto de los derechos humanos fundamentales,
y sobre todo que haya las instituciones que garanticen la certidumbre, la imparcialidad y el acceso para que estén en un sistema y en un ámbito de vida. Y si vemos en algunas localidades esto no funciona, por lo tanto se está hablando de que el Estado no se puede dar. Bueno, podemos de alguna manera ver que estamos nosotros en el estado de Jalisco con mucha atención, porque se están dando indicios de que si no se logra de alguna manera cambiar un golpe de timón en las cosas que se han hecho, sobre todo en la parte preventiva, y hablando de una prevención integral, se corre el riesgo de que se puedan de alguna manera acontecer. Está escuchando usted a Dante Haro Reyes, es el presidente del Consejo Consultivo de Seguridad en Guadalajara y un experto en el tema. En un momento más. Zona 3. Actualización continua. En el